Hola, muy buenas. Mi nombre es Alfonso Marín, soy médico del equipo de cuidados paliativos domiciliarios del área 5 en el Altiplano y os voy a hablar del principio del control de síntomas de la segunda parte, en la que vamos a tratar el delirium, algunos síntomas digestivos como las náuseas y los vómitos y el manejo general de los opioides. Bueno, empezamos con los síntomas neuropsiquiátricos, vamos a tratar fundamentalmente el delirium. Y el delirium, como muchos de vosotros ya sabréis, es un estado confusional agudo que se caracteriza por alteraciones en el nivel de conciencia, de la atención, que asocian alteraciones cognitivas y de la percepción. Su frecuencia es bastante elevada, el 28 al 48% de los pacientes con cáncer avanzado lo presentan, el 90% de los pacientes en situación de últimos días presentan delirium ya sea hipoactivo, hiperactivo o mixto. Y en el caso particular de la COVID-19, el síndrome confusional agudo aparece en un 29% de los pacientes y la agitación en un 16% de los mismos, a lo largo tanto del curso clínico como de la situación de últimos días provocada por la COVID-19. El origen del cuadro de delirium suele ser de etiología multifactorial. Hay una serie de factores predisponentes y de factores desencadenantes múltiples y complejos que se dan bastante a menudo en pacientes institucionalizados. Antes de hablar propiamente dicho de las medidas farmacológicas, del tratamiento farmacológico para el control del delirium, me gustaría hablar de estrategias no farmacológicas para el manejo de pacientes paliativos. Entre estas estrategias no farmacológicas podemos encontrar todas estas que aparecen en esta tabla, algunas de las cuales no son realmente aplicables en una residencia y en el caso específico de pacientes COVID. No obstante, hay algunas que pueden ser muy interesantes aplicar, ya que hay una evidencia científica importante acerca de su eficacia y su muy baja agresividad. Dentro de estas me gustaría destacar aquellas que están encaminadas a optimizar el patrón de sueño-vigilia, aquellas que favorecen la comunicación, aquellas que evitan el encarnizamiento terapéutico, como aquellas que pueden evitar el uso de sondas vesicales en situaciones de últimos días que no nos llevan a ningún sitio, o aquellas que van indicadas y orientadas a tranquilizar al paciente. No obstante, como comentaba, las particularidades propias de las residencias de ancianos y de la enfermedad COVID-19 hacen que algunas de esas medidas sean menos importantes o más difíciles de aplicar que otras en el ámbito en el que nos vamos a mover. Por lo tanto, en este cuadro podemos sintetizar un poquito mejor aquellas que son más fácilmente y más idóneamente aplicadas en un centro sociosanitario como son las residencias de ancianos. Explicar a la familia lo que ocurre, aunque no es parte propia del manejo, en este caso es importantísimo explicar el cuadro clínico a los pacientes y a sus familiares en este caso, para que sepan cómo enfrentarse a esta situación. Explicar cómo contribuir al cuidado del paciente, tanto a familiares que pudieran realizar una visita en un momento puntual, como a cualquier cuidador propio de la residencia. Es fundamental crear un ambiente tranquilo, tanto de sonido, de luz, de cualquier intervención que vayamos a hacer que sea con la tranquilidad como bandera. Es muy importante evitar restricciones físicas y confrontaciones con el paciente en la medida de posible. No sirve de nada y aumenta el delirio ni la agitación el llevar la contraria a un paciente en este estado.
Facilitar la reorientación en tiempo, espacio y persona es algo más complejo, pero se podría intentar con unas medidas básicas como cada vez que nos acerquemos al paciente presentarnos de nuevo, explicar dónde está, por qué está ahí, qué hora del día es, y todo ello hacerlo con confianza y con seguridad. Tenemos que ofrecer también la disponibilidad del equipo y al equipo. Es decir, tanto ofrecernos estar al lado del paciente en todo momento que lo requiera, como estar al lado de nuestro compañero en el momento que lo requiera. Una vez que empezamos con el tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico de elección en casos de delirium es el haloperidol. En cuanto a la dosificación, si el paciente aún conserva la vía oral, podríamos empezar con la presentación de solución oral, gotas orales, con 10 gotas orales nocturnas como inicio, pudiendo aumentar de 5 en 5 o de 10 en 10 gotas hasta conseguir la resolución del cuadro. Si hemos perdido la vía subcutánea en nuestro paciente, la vía subcutánea sería la vía de elección. Para ello utilizaríamos rescates para los episodios de agitación. Los rescates irían en la horquilla de 2,5 o 5 miligramos, es decir, media o una ampolla completa, y si no cediera la clínica de agitación, podríamos repetir a los 30 minutos así durante 3 veces, hasta o bien conseguir que se controle o bien tener que utilizar un fármaco diferente. Ante pérdida de la vía oral y al tener una vida media larga el haloperidol, esto nos permitiría, una vez establecidas las necesidades del paciente, pautar cada 12 horas con rescates, por supuesto, de manera puntual si precisase por una agitación puntual. El siguiente fármaco del que me gustaría hablar es la levomepromacina. Este fármaco tiene una ventaja de uso que es el potencial sedante. Entonces, en el caso de agitaciones severas que no respondan a haloperidol, en el caso de que queramos iniciar una sedación o cuando estamos inmersos en una situación de últimos días, puede tener un uso muy aceptable. La dosificación del Sinogan o la levomepromacina sería bien por vía oral, lo mismo con una solución de gotas orales con 12,5 a 25 miligramos cada 12 horas, donde una gota correspondería a 1 miligramo, o bien, en el caso ya de pérdida de la vía oral establecida, pasaríamos a utilizar la vía subcutánea con rescates de 12,5 a 25 miligramos, es decir, una o media ampolla, que podríamos, como antes con el haloperidol, podríamos repetir a los 15 minutos y también 3 veces. Lo mismo que os comentaba, para el haloperidol sirve para la levomepromacina en el caso de encontrar la necesidad de satisfecha. Podríamos, al tener una vida media larga, establecer una pauta cada 12 horas con rescates puntuales si precisa para el control de la agitación o del delirio. Si mantuviese el paciente aún la vía oral, otra opción terapéutica interesante es usar la risperidona. La risperidona tiene una presentación en gotas orales que puede ser muy útil, creo yo, en pacientes institucionalizados. No existe, en cambio, una presentación que se pueda usar por vía subcutánea. Por lo tanto, tendríamos esa limitación en cuanto al fin o la pérdida de la vía oral. La dosificación de la risperidona iría desde 0,25 o 0,5 miligramos cada 12 horas, que podemos incrementar dándose hasta cada 4 horas, si lo precisara, con una dosis máxima diaria de 4 miligramos. Por último, el último tratamiento farmacológico, el que me gustaría comentar para este control, sería el midazolam. El midazolam tiene unas ventajas y una pequeña inconveniente.
El mayor inconveniente es que en ocasiones se produce un efecto paradójico y el midazolam aumenta o incrementa el delirium. Por lo tanto, tenemos que usarlo con cuidado. Se puede usar en agitación de difícil control junto a los neurolépticos, mezclándolo o bien con haloperidol o bien con Sinogan. Y también es un fármaco que funciona muy bien en la agitación que aparece en un síndrome de abstinencia. Las dosis de inicio serían 5 o 7,5 miligramos por vía subcutánea, pudiéndolo repetir cada 15 minutos hasta el cese de la agitación. Si esta no cediera, tendríamos que valorar la sedación paliativa o la sedación paliativa en agonía. Por último, me gustaría dar unas pinceladas sobre la hipodermoclisis o la sueroterapia intravenosa en el caso de el manejo, el control del delirium. Antes o durante mucho tiempo se ha mantenido como indicación de sueroterapia intravenosa en la deshidratación y la consiguiente delirium, agitación derivada de esta misma. La evidencia científica, sin embargo, nos dice cosas diferentes. Lo primero es que hay insuficiente evidencia y no de buena calidad en cuanto a la hipodermoclisis en el delirium. La única indicación que parece tener una evidencia científica algo más sólida es cuando este tratamiento es para el delirium derivado del tratamiento con opioides. Al margen de esta indicación muy particular, tendríamos que sopesar muy bien el riesgo-beneficio, porque la hipodermoclisis es algo que es poco eficaz, ya que los volúmenes que nos permite manejar son reducidos. El máximo que está descrito creo que está en torno a los 1600 y eso en una piel con unas capacidades bastante buenas para la hidratación subcutánea en las pieles de los pacientes institucionalizados, y sobre todo si hay caquexia o sarcopenia o ya una deshidratación previa, esos volúmenes son impensables. Además conlleva una serie de complicaciones, unas induraciones más frecuentes de la vía subcutánea, hay que utilizar una vía específica, las plomillas subcutáneas metálicas, con lo cual incrementa también el riesgo de molestias, de induraciones, etcétera, etcétera. La sueroterapia, si nos planteamos utilizar la intravenosa, cualquier cosa que sea intravenosa y que no sea en un medio hospitalario conlleva un riesgo bastante grande de infección y de problemática, extravasación, anteagitaciones. Si hay un delirium hiperactivo, pueden haber arrancamientos de vías, etcétera, etcétera. Además conlleva un aumento de secreciones respiratorias, con lo que puede empeorar incluso la sensación general y la sensación disneica. Por lo tanto, la hipodermoclisis o la sueroterapia, la hidratación por vía intravenosa, no estaría recomendada en pacientes en situación de últimos días, ya sea por COVID-19 o por otro tipo de patología, en el entorno de la residencia y en el paciente paliativo. Vamos a hablar un poquito, muy por encima, de los síntomas digestivos, ya que no son un síntoma frecuente en este tipo de pacientes, pero como sí que pueden ser o pueden aparecer como resultado de las terapias con opioides, me parece digno de mención. Por vía subcutánea, ya que si tenemos un síndrome emético va a ser la manera más fácil, más rápida y que más nos va a asegurar que la concentración plasmática es la adecuada en el caso de los náuseas y los vómitos. Por vía subcutánea podemos utilizar, entre otros, estos 4 fármacos. La clásica, la metoclopramida, podríamos utilizarla desde 10 a 20 miligramos subcutáneos cada 6 u 8 horas. El ondansetron, que podríamos también utilizar por vía subcutánea, 4 miligramos cada 8 horas. La problemática del ondansetron radica en el volumen, porque las ampollas tienen un volumen elevado y a veces alcanza
el límite teórico de absorción por tejido subcutáneo de un bolo. Pero se puede utilizar, yo lo he utilizado en paliativos, lo hemos utilizado, tenemos gran experiencia de uso con el ondansetron y nunca, o muy rara vez, ha generado algún problema. El haloperidol funciona muy bien también para el control de náusea y vómitos provocados por opioides, además de en otros contextos. Y por último la desametasona, que también sería una herramienta eficaz para el control de náuseas y vómitos. En cuanto al manejo de los opioides, antes de empezar propiamente dicho con la teoría o con la práctica o con la manera de manejar los opioides, sí que me gustaría hacer un poquito de lucha contra la leyenda negra de los opioides, porque tanto la sociedad en general como dentro del propio sistema sanitario, los profesionales sanitarios, tanto auxiliares como enfermería como los propios médicos, existe aún un miedo, una resistencia a utilizar los opioides por miedo a los efectos secundarios indeseados. La depresión respiratoria siendo el claro exponente máximo de este miedo, y el resto, pues somnolencia, náuseas, vómitos, como parte del problema. La depresión respiratoria, si realizamos una correcta titulación y una correcta individualización del tratamiento en nuestros pacientes, no es un problema a tener en cuenta. Nosotros, en nuestra experiencia de uso de los equipos de paliativos, hemos utilizado dosis elevadas de opioides, de morfina o cualquier otro opioide, en pacientes, por ejemplo, con cuadros de ELA, sin llegar a convertir en un problema la depresión respiratoria en absoluto, porque un opioide que se paute y se titule con precaución no tiene por qué causar depresión respiratoria de ningún tipo. El resto de los efectos secundarios pueden aparecer, pero siempre tendremos estrategias para minimizarlo. La sobredosificación, que es un gran temor, siempre podemos encontrar maneras de controlarla. En cuanto a unas generalidades básicas de los opioides, tenemos que tener en cuenta que son fármacos de tercer escalón, son útiles para el control del dolor y de la disnea. Quiero remarcar de nuevo la importancia de una correcta titulación y la importancia también de adecuar la dosis a la vía de administración del opioide. En cuanto a la titulación, tenemos que tener una diferenciación entre aquel paciente que nunca había tomado opioide y aquel paciente que previamente estaba tomando algún opioide. En un paciente que no presenta o que no ha tomado opioides previamente, tendríamos que comenzar la titulación con formas de liberación rápida de cualquiera de los opioides que tenemos a nuestra disposición y observar las dosis necesarias totales diarias. Según esta dosis total, tendríamos que ajustar, según precise, los rescates para el control de la sintomatología irruptiva. Es muy importante y es completamente necesario pautar siempre rescate. Además de la dosis total diaria, tendríamos que pautar siempre rescate, porque cualquier momento, en cualquier situación, se puede provocar un desequilibrio que implique una crisis tanto de dolor como de disnea. Los rescates deben de tener una dosis que sea igual al 1/6 o 1/10 de la dosis total diaria. Dosis menores no van a ser suficientes por el proceso de tolerancia de los opioides. Por lo tanto, siempre tendremos que calcular o tener en cuenta la dosis total de opioides que está tomando el paciente para poder calcular y poder pautar un rescate que sea eficaz. Siempre que necesitemos realizar un aumento de dosificación porque la sintomatología no esté controlada, porque exista dolor, porque esté requiriendo de más de 3-4 rescates diarios, dicho aumento debe de hacerse entre un 25 y un 50% de la dosis total en cada incremento.
De esta manera prevendremos que aparezcan efectos indeseables o que aparezcan efectos de sobredosificación de opioides. En cuanto a la mezcla de opioides, deberemos saber que nunca es conveniente prescribir dos opioides diferentes de liberación prolongada asociados, y tampoco es conveniente prescribir dos opioides diferentes de liberación rápida asociados, puesto que puede aumentar el riesgo de sobredosificación. Siguiendo con la titulación y al hilo de lo que decía al principio, es muy importante adecuar la dosificación a la vía de administración. Esto quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta la equivalencia entre la vía oral, la vía subcutánea y la vía intravenosa. Esta sería la equivalencia. Un medio en cuanto a vía subcutánea y un tercio en cuanto a vía intravenosa. La inercia, muchas veces terapéutica, y siempre hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer, nos hace que en el medio hospitalario, con la vía intravenosa como única o como principal vía de administración de fármacos, nos haga pensar en el tercio de morfina como unidad métrica indivisible. Pero el tercio de morfina en pacientes como los que nos ocupan, con una vía de acceso que sería una vía subcutánea, con síntomas respiratorios intensos, se nos va a quedar corto en un gran número de los pacientes. Por lo tanto, tenemos que adecuar la dosificación a nuestra vía de administración. En cuanto a la titulación y la rotación de opioides, tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes a los que vayamos a prestar nuestra ayuda ya tomaban opioides previamente. Últimamente, además, se están venciendo ciertos miedos al uso de opioides, y desde atención primaria o desde otros estamentos ha comenzado a prescribirse cada vez más opioides para el control del dolor crónico no oncológico. Por ejemplo, un opioide que se ve, varios opioides se ven mucho en la práctica clínica habitual, pero en particular el Targin, que es la naloxona oxicodona, y el tapentadol, en cualquiera de sus presentaciones comerciales, se ven mucho últimamente. Entonces es muy importante. El fentanilo en parches también es algo bastante común en dolor crónico no oncológico, que tenemos que tener en cuenta también a la hora de realizar el acercamiento a los pacientes institucionalizados. Entonces, ante esta posibilidad, tenemos que tener claros los conceptos de rotación de opioides, porque los opioides siempre los vamos a rotar siempre que aparezca cualquiera de estas tres problemas. El primero sería un control insuficiente de la sintomatología. El segundo sería la pérdida de la vía oral, que seguramente sea el que nos ocupe en estos pacientes, en esta situación particular que estamos viviendo. Y efectos secundarios que aparezcan intolerables. Para realizar la rotación de opioides es importante conocer y calcular el concepto dosis equivalente de morfina oral diaria, el DMOD. Para calcular el DMOD utilizaremos una serie de tablas de equivalencia, existen aplicaciones para el móvil, existe muchísima información al respecto de este tipo de instrumentos. Os he puesto esta tabla de dosis equipotentes. Casi o la gran mayoría de los opioides que se utilizan en la práctica clínica diaria están reflejados aquí, y podemos echar un vistazo y ver cuáles son las equivalencias más comunes que nos podemos encontrar. Lo primero, como os decía, sería calcular la dosis equivalente de morfina oral diaria. Para ello, si tenemos un paciente que tenía, por ejemplo, un oxicodona naloxona, estaba tomando 10 miligramos por la mañana y 10 miligramos por la noche, tenemos que en esta tabla se observaría aquí, por ejemplo, 20 miligramos de oxicodona y 10 de naloxona, y queremos convertirlo a morfina subcutánea. Entonces tendríamos que pasarlo a morfina oral, que
que sería la dosis total, la dosis equivalente de morfina oral diaria. Tendríamos que son 40 miligramos. Y en función de esos 40 miligramos ya convertiríamos esa morfina oral a cualquiera de los opioides que estemos considerando realizar el cambio. Por ejemplo, si lo que queremos es poner morfina en un infusor elastomérico para control de síntomas, tendríamos que poner la morfina oral y convertirla a morfina subcutánea. Como he dicho que sería la equivalencia entre las vías de administración, sería un medio, tendríamos que colocar 20 miligramos de morfina diaria en el infusor elastomérico por vía subcutánea para tener la dosis equipotente a lo que el paciente tomaba previamente. A partir de ahí aumentaremos la dosis según las necesidades del momento. Siempre que rotemos un opioide a otro, debemos de tener en cuenta que debemos reducir entre un 25 y un 30% la dosis total, debido a los fenómenos de tolerancia cruzada incompleta. Como tenemos que reducirlo y no queremos que nuestro paciente presente incremento en la sintomatología derivados de esta disminución que hacemos para prevenir los efectos secundarios o la sobredosificación puntual de nuestro paciente, tenemos, como os decía antes, que prescribir dosis de rescate en todo momento. Es muy importante que ante una disminución de la dosis total y pueda aparecer un incremento de la sintomatología, tenemos que ese incremento de la sintomatología tener medios para eliminar el sufrimiento que puede causar. Luego, ahora voy a repasar un poquito los opioides más comunes de uso para hablar un poquillo de sus particularidades, algo muy básico por encima y por lo menos para que conozcamos un poco cada uno cómo pueden manejarse o de qué manera nos pueden beneficiar en esta situación particular. La morfina sigue siendo hoy en día el gold estándar, es desde mi punto de vista más cómodo y más fácil para realizar la titulación, ya que presenta una amplia gama de presentaciones y a través de múltiples vías de administración se puede utilizar. Existen comprimidos de liberación inmediata, comprimidos de liberación prolongada, existen ampollas, existen gotas orales. Hay una alta variabilidad en la manera en la que podemos utilizar la morfina. Al mismo tiempo, una de las grandes desventajas de la morfina es que tiene una biodisponibilidad oral muy limitada y existe una gran variabilidad entre los pacientes. Entonces las dosis deben de determinarse de forma individual de una manera muy, muy específica porque hay una gran variabilidad interindividual. La recomendación es iniciar siempre la titulación con forma de liberación rápida cada 4 o 6 horas con dosis de 5 o 10 miligramos de morfina orales en cada dosis. El fentanilo es un opioide 80 veces un derivado sintético de la morfina, 80 veces más potente que esta, y la ventaja del fentanilo frente a la morfina es la forma de administración. El fentanilo ha experimentado un repunte muy importante en estos últimos años, muchísima investigación derivada de la manera de administrar el fentanilo y aparecen formas de administración verdaderamente cómodas y novedosas. Entre ellas el fentanilo transdérmico, el parche transdérmico, de fentanilo, es uno de los más cómodos y más eficaces maneras de administrar la medicación en pacientes con o bien problemas de disfagia, o bien pérdida de la vía oral completa, o bien olvido o negación a toma de medicación o una mirada de posibilidades que evitamos a través de la administración transdérmica. Hay que tener en cuenta con los parches una serie de cosillas. La primera sería que la concentración picoplasmática aparece entre las 12 y las 24 horas. Por lo tanto, si vamos a hacer una rotación de otro opioide al fentanilo o se produce una pérdida de la vía oral, en esas 12-24 horas primeras hasta que conseguimos alcanzar el pico, tenemos que garantizar, ya sea mediante rescate o ya sea adecuando la última toma de medicación oral con la colocación del parche, para que el tiempo
que tarde en alcanzar ese pico plasmático, el paciente no presente sintomatología ni dolorosa ni disneica. Tras la retirada del parche, también tenemos que tener en cuenta que se suele mantener un depósito residual subcutáneo durante unas 24 horas. En ocasiones, estas 24 horas se pueden alargar porque el fentanilo puede depositarse en tejido adiposo, de manera que pacientes que tengan mayor cantidad de tejido adiposo pueden tener presente concentraciones plasmáticas de fentanilo que puedan sumarse al nuevo opioide durante más tiempo. Por lo tanto, tendríamos que tener un poquito más de cuidado a la hora de realizar la rotación de este fentanilo a otros opioides debido a este pequeño problema, y podríamos caer en la sobredosificación de una manera más rápida. Por lo tanto, siempre que se realice el cambio de fentanilo a otro opioide, tendría más importancia aún la disminución de la dosis total de opioides. Los parches son de gran utilidad en pacientes como los que nos ocupan, pacientes que o bien tienen necesidades de rescate elevadas por presentar clínica disneica o por presentar dolor de manera frecuente o además tienen pérdida de la vía oral. Por lo tanto, para garantizar un control sintomático, el fentanilo en pacientes como los que nos ocupan, el fentanilo transdérmico puede ser muy interesante. Tenemos que tener también en cuenta que la duración habitual del parche de fentanilo es de 72 horas una vez que se coloca, pero en determinados pacientes aparece un efecto fin de dosis en las últimas 24 horas. Y ese día, esa última hora de duración del parche, el dolor se incrementa, la disnea se incrementa, puesto que no sabemos bien por qué ese parche está gastado. Entonces tendríamos que realizar ese cambio a las 48 horas en lugar de esperar a las 72 horas. Siempre conviene entonces vigilar el efecto fin de dosis. Tendremos que tener en cuenta también que la temperatura aumenta la velocidad de absorción. Entonces podría aparecer un efecto fin de dosis precoz, aunque en otras ocasiones este paciente no lo hubiese experimentado. Entonces tenemos que vigilar sobre todo en casos de fiebre. El fentanilo tiene otras presentaciones que suelen estar indicadas para control de síntomas irruptivos, tanto dolor como disnea, y suelen ser o bien transmucosos sublinguales o bien unas presentaciones intranasales. Las dosis de rescate de estos fentanilos transmucosos, en general todos son transmucosos, aunque sea intranasal, son independientes de las dosis de fentanilo transdérmico. Entonces no sería necesario utilizar la regla del sexto que os he comentado antes para el cálculo de los rescates. Más bien tendríamos que iniciar con el rescate más bajo e ir aumentando paulatinamente hasta encontrar aquel rescate que es apropiado. En mi experiencia en ámbitos residenciales de cuidados paliativos, de situación de últimos días, el fentanilo intranasal puede ser un gran aliado porque es muy sencillo de aplicar, tiene una rapidez de acción espectacular. En 7-10 minutos está haciendo su efecto y se puede comprar en cualquier farmacia. Por lo tanto, es una herramienta muy interesante a tener en cuenta. La buprenorfina es otro opioide que me parece digno de mención, puesto que sería el opioide de elección en casos de insuficiencia renal. Además, también tiene la presentación transdérmica, que también nos sería útil por los mismos motivos que comentaba del fentanilo. Y es un opioide que tiene una actividad analgésica muy superior a la morfina, tiene unos efectos analgésicos más prolongados que la morfina. Se cree además que sus efectos adictivos parece ser que son inferiores, aunque la evidencia no es demasiado suficiente, no es demasiado intensa en este momento, pero parece que apunta hacia que sí que es verdad que los efectos adictivos son inferiores. El problema de la buprenorfina es que su presentación transdérmica tarda mucho tiempo en alcanzar el pico plasmático, unas 60 horas. Entonces sería imprescindible, bueno, ya lo era en todos los casos mencionados antes, pero en este caso sería aún más importante el pautar rescate de manera correcta. La oxicodona, la
La oxicodona hay varias presentaciones, pero la que más se ve últimamente, la que más vemos en la práctica clínica diaria, es la oxicodona naloxona. Es una mezcla que parece ser que reduce de forma significativa el riesgo de estreñimiento inducido por opioides y se utiliza de manera bastante amplia. La eficacia analgésica es comparable con la de la morfina y, como en todos los opioides, siempre es conveniente iniciarlos con la dosis mínima eficaz. El tapentadol, como os decía antes, también es un fármaco que se está viendo últimamente mucho en la práctica clínica diaria y su ventaja frente a los demás sería que parece ser que en dolor neuropático tiene mayor indicación, ya que además de agonista mu, inhibe la recaptación de noradrenalina. En resumen, y por matizar y por dar un cierre a esta explicación sobre el manejo básico de los opioides, tendríamos los siguientes puntos clave. El primero, la adecuación de la dosificación a la vía utilizada, muy importante. Tenemos que huir de la inercia terapéutica, de la comportamiento aprendido y repetido, no solo en este ámbito, sino en general en la vida. La titulación correcta, con dosis equipotentes y con rotación si es preciso, porque el paciente tomase ya previamente algún opioide. El uso siempre de una mezcla entre liberación prolongada y rescate para asegurarnos que controlamos tanto el dolor o la disnea basales como los picos irruptivos que puedan aparecer a lo largo del día. Y elegir el opioide que sea idóneo para cada paciente, ya sea por sus formas de administración, por sus particularidades farmacocinéticas o sencillamente por la comodidad a la hora de aplicarlo por parte de los cuidadores. Con esto termino la presentación y espero que os haya servido y que os sirva para enfrentaros a la práctica clínica diaria. Muchas gracias.